Buenas tardes, espero que estéis bien. En el día de hoy quería hacer un vídeo porque ha saltado la noticia bomba que muchos letrados no nos esperábamos respecto a la sentencia de Dani Alves y obviamente al saber el contenido de la pena que se le ha puesto a Dani Alves, pues obviamente yo me he ido a buscar la sentencia porque considero que con todo lo que se había filtrado en los medios de comunicación, que ya sabemos que son filtraciones interesadas, pues obviamente no me cuadraba para nada lo que decía la sentencia con lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación. Entonces me he ido a buscar la sentencia, que es del 22 de febrero, y veo que hay unas cuestiones previas que ha planteado el Ministerio Fiscal, nuevos testigos, nueva documental relativa a la cadena de custodia, los agentes que estuvieron o llevaron a cabo la cadena de custodia para que la defensa no pudiera impugnar la cadena de custodia de ninguna de las pruebas en sede judicial. Muy bien hecho por el fiscal, obviamente es una de las cosas que los abogados solemos hacer. Además, solicitó que esta documental constara en autos, fuera el inspector que atendió a la víctima en un primer lugar, y además también se presentaron por la acusación particular, pues otra serie, si tengo mala garganta, o sea que disculpad por el tono de voz, ¿de acuerdo? La acusación particular aportó como cuestión previa otra documental, partes médicos por incapacidad temporal y dos noticias de prensa relativas a las intervenciones públicas en medios de comunicación de Alves. Bueno, la defensa empezó a poner todas las excepciones procesales habidas y por haber para intentar anular el procedimiento, porque es lo que tiene que hacer la defensa. Y la defensa decía que había vulneración del derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías porque no había tenido acceso a todo el expediente, todos los autos desde un inicio y solo tuvo acceso, por lo que van contando y desgranando en la sentencia, de unas diligencias complementarias, un atestado complementario del principal. Pero bueno, yo os diré después lo que ha dicho los jueces de las audiencias respecto de este tema. Después también dice que hay vulneración del derecho fundamental a todas las garantías y los medios de prueba porque no se le ha dejado practicar la prueba que ella consideraba necesaria para la defensa de su cliente. La vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías porque había un juicio paralelo y eso había perjudicado a su cliente que realmente ya estaba condenado antes de que se celebrara el juicio. Lesión del derecho a un juez imparcial, puesto que la jueza instructora, la que llevó la instrucción, que es una juez diferente a la que va a enjuiciar el asunto, se hallaba contaminada por los medios de comunicación. Me ha gustado muchísimo esta excepción procesal porque en muchos temas, cuando yo vea que puedo aplicarla, la voy a aplicar. No me van a hacer ni puñetero caso, pero me ha gustado porque realmente tiene muchísima razón. La gente, tanto a nivel judicial como los jurados, están contaminados por todo lo que se filtra a los medios de comunicación y eso afecta a la hora de ser justo y equitativo. Y a mí que no me digan que no, porque yo entiendo que sí, y es mi opinión personal. Además, dice que hay un exceso de los escritos de acusación respecto al contenido del auto de procesamiento, porque cuando a una persona se le va a procesar y se le va a juzgar por un delito, hay un auto en el que se dicen los hechos que dan lugar a que esta persona esté investigado y el tipo delictivo o los tipos delictivos que están siendo imputados a esta persona. Y según la abogada de la defensa de Daniel Alves, pues resulta que había una discordancia entre lo que decía el Ministerio Fiscal por exceso, es decir, acusaba de más cosas de las que, según ella, estaban en el auto de procesamiento. Y como es un sumario, pues obviamente está más estrictamente ligada la posibilidad de acusar por unos delitos o por hechos que estén contenidos literalmente en el auto de procesamiento. No es como en el procesamiento de un procedimiento abreviado, que hay un poquito más de libertad. En el procedimiento sumario es más rígido
y obviamente hay unos trámites que se pueden hacer si tú no estás de acuerdo, pero luego seguiré contando porque esto es procesal puro y duro y puede aburrir hasta a las ovejas. Vamos a ver. Entonces, también formulo protesta por la decisión de que la grabación de la víctima se realizara a puerta cerrada, así como que su grabación fuera con voz distorsionada y con imagen distorsionada detrás de un biombo y una sala aparte. Además, también presentó queja, o bueno, protestó, después protestaría, pero dijo que también se había vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a un juicio justo del artículo 24 de la Constitución española, y además añadió la legislación europea, el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, porque no ha tenido un juicio justo y ha tenido una resistencia letrada meramente aparente porque no se le ha dado opción a tener una defensa de calidad. Eso es lo que viene a decir la letrada con estas cuestiones previas. Entonces, en cuanto a los medios de prueba, pues eso, se aportó por la defensa nueva documental, en la que se basaba para la impugnación de una documental que había presentado la acusación, retiró otra impugnación respecto de otros documentos que había impugnado en el escrito de defensa. También renunció a una pericial biológica, cosa que yo no entiendo muy bien por qué. Básicamente porque si era una pericial biológica de parte, eso seguramente tendría que haberle supuesto un beneficio o algo a favor de la parte que lo contrata, aunque viendo el informe de que si esta persona era plenamente consciente de lo que estaba haciendo porque no iba tan bebido, si iba a ser igual la pericial biológica, pues obviamente hizo bien en retirarla, porque antes de presentar una pericial en un juicio hay que asegurarse, hay que leérsela y hay que ver que va a ir a favor de tu cliente, si no, obviamente no la presentas directamente. Y además solicitó que el acusado declarara en último lugar. Bueno, igualmente solicitó que declararan los agentes de los Mossos de Escuadra y además también solicitó que los testigos no se comunicaran entre ellos, porque tenéis que saber que los testigos normalmente están fuera de la sala hasta que son llamados, pero están todos juntos, obviamente, en la puerta y pueden ponerse de acuerdo para declarar todos lo mismo. Y entonces quería que hubiera cierta imparcialidad en los testimonios de los testigos, que no pudieran mezclarse, salir uno y estar esperando a que entrara el segundo y el primero y el tercero se pusieran a hablar y se pusieran de acuerdo para perjudicar a su cliente. Eso es lo que intentó la abogada de la defensa. Bueno, el tribunal desestimó las cuestiones previas, dijo que no había violación de derechos fundamentales, también dijo que no a las exclusiones de determinados hechos de enjuiciamiento, porque dijo que no, que estaba bien hecho el informe provisional de la acusación, y denegó que los testigos prestaran declaración con la exhibición de vídeos que también había sido solicitado, porque era bastante complicado poner un vídeo, parar un vídeo y que estuvieran declarando a la vez los testigos. Además, se acordó efectivamente que los testigos no pudieran comunicar entre sí para que fueran testimonios objetivos e imparciales, lo máximo que se podría, aunque yo considero que no, y se tuvo por renunciados a peritos y testigos. Bueno, y se acordó que Alves declarara en último lugar. Bueno, la Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de agresión de carácter íntimo con lo que ya sabemos de los artículos 178 y 179 y le pedía una pena de prisión de 9 años, una libertad vigilada de 10 años a cumplir una vez cumplida la pena de prisión, y después además decía que no se podía aproximar a menos de 1000 metros a la víctima, a su lugar de trabajo, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación por cualquier medio. Y cuando digo orden de prohibición de comunicación por cualquier medio, tenéis que tener entendido que eso también incluye el WhatsApp, el Facebook, el Twenty y todas las redes sociales, pero también incluye intentar hablar con una persona por otra persona interpuesta. No le puedes decir a tu fulanito, oye fulanito, dile a menganita que yo quiero que sepa esto. Eso está prohibido con una orden de prohibición de comunicación y de alejamiento, una orden de alejamiento. Y además también le pedía, madre mía,
Es que es una borrada. Después le pedían 150.000 euros y la acusación particular le pedía 12 años por el delito de agresión de carácter íntimo, por un delito de lesiones sin gravedad, para que lo entendamos. O sea, es una lesión en la que solo hace falta que te mire un médico, pero no tenga que darte tratamiento médico y quirúrgico. Lo que se entiende por tratamiento médico y quirúrgico es básicamente puntos, intervenciones médicas o que te tengan que escayolar un brazo o que te rompan un diente. Eso es tratamiento médico, pero si solamente es un moratón, un arañazo o cualquier otra cosa superficial que no requiera más que el médico vea que no tienes nada, es un delito de lesión leve del 147 y la pena que se le pedía en este caso eran 3 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros, que haciendo cuenta son 108.000 euros, así que se dice pronto, lo que cuesta básicamente un piso en algunos barrios obreros de mi ciudad. Bueno, después, la libertad vigilada por el periodo de 10 años, la prohibición de aproximarse a su defendida a menos de 1.000 metros, igual que el fiscal, 150.000 euros de responsabilidad civil, las costas de la acusación y todo eso es lo que se le pedía a Dani Alves. Madre mía, qué mareo para pobre hombre. Ay, de verdad, es que de verdad, cuando se pide lo máximo, es que no, nunca hay que pedir lo máximo porque existe lo que es el principio de proporcionalidad de las penas y además las penas tienen que ser proporcionadas, no porque haya una pena que diga que son 12 años, vas a pedir obligatoriamente 12 años, ni tanto ni tan calvo, hay que ser equilibrado. La defensa del acusado solicitó la libre absolución y luego, subsidiariamente, pues empezó a decir que si no lo dejaban libre, que no lo declaraban inocente, pues la primera era que había error del tipo del artículo 14 del Código Penal, que yo alguna vez en algún vídeo sí que os lo he explicado, que es que tú no sabes que estás cometiendo un delito, no tienes la voluntad, estás haciendo algo, pero no sabes que realmente lo que estás haciendo es delito. Por ejemplo, acudir a una oficina bancaria por imperativo económico necesario y saber que hay a 300 o 400 metros una persona de la que no te puedes acercar, pero tú necesitas ir y sabiendo que esa persona no está en el domicilio, sino que está trabajando muchísimo lejos, más para allá, pues piensas que ir al banco no supone ningún riesgo para la víctima y la víctima se entera de que has ido al banco y te pone una denuncia por quebrantamiento de orden de alejamiento. En ese caso, tú no sabías que estabas cometiendo un delito porque la víctima no estaba en el domicilio, eres lego en derecho, no tienes los conocimientos de que da igual que esté o no esté, si su domicilio está a menos de 300 metros y tú tienes 300 metros de alejamiento, no puedes ir. Pero como la gente no sabe derecho, se debe de pensar que si no está ella, pues obviamente no hay delito. Por eso dice que error del tipo 14.1, porque él considera, la abogada de la defensa, que no sabía que la otra parte no estaba prestando el consentimiento y se supone que era sexo consentido, con lo cual él no podía saber que era una agresión de tipo íntimo, de carácter íntimo. Entonces, como segunda alternativa, porque empezó el escrito de defensa de Dani Alves, ojalá se lo pudiera tener porque debe ser bastante extenso. Como segunda alternativa, también decía que había circunstancias eximentes incompletas de embriaguez y además decía también que estaba la atenuante muy cualificada de reparación del daño y además una atenuante analógica del 21.7 del Código Penal en relación con la vulneración de derechos fundamentales, interesando la imposición de una pena de 1 año de prisión, que ya lo ha cumplido, y la responsabilidad civil de 150.000 euros, que se dicen pronto. Bueno, pues los hechos probados de la sentencia dicen, y así estos hechos probados va a ser muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, que un tribunal superior diga que estos hechos no son los que se van a quedar como hechos probados, porque la valoración de la prueba y los hechos probados, a no ser que sea irrazonable, ilógico o absurdo, no los va a cambiar el Tribunal Superior. ¿Que me puedo equivocar?
porque las cosas están haciendo cositas muy raras, pero cuando los hechos probados solo los puede determinar el juez que conoce del caso en juicio, en las sesiones del juicio oral, salvo que haya alguna cosa que se haya que alarme, básicamente, ¿vale? Esto, los hechos probados van a quedar así, tal cual. Otra cosa es la valoración de la prueba, que luego os diré. Bueno, dice que Dani Alves, dado los datos de este señor, que no tiene antecedentes penales, con nacionalidad brasileña y española, acudió con un amigo a esa discoteca que está en esa dirección y dicen que luego accedió a una zona reservada que se llama Moet y concretamente se ubicó en la mesa 6 que tiene un acceso en exclusiva a un reservado denominado suite, de lo que tenía pleno conocimiento el acusado al ser cliente habitual de la discoteca y de la zona reservada en particular. Describe la ubicación, luego empieza con lo de que llegaron las mujeres, se quedaron allí los dos hombres y la denunciante con sus acompañantes, que se estaban tomando una botella de champán Moet rosado Magnum de 1,5 litros, que les invitó a unas copas y que los cinco estuvieron bailando y charlando en la zona de la mesa 6. Bueno, pues el procesado y la víctima estuvieron bailando, hablando, sin que haya quedado acreditado, escuchad esto, sin que haya quedado acreditado que el acusado cogiera la mano de la denunciante para llevársela a su zona íntima de él, ni que la señora denunciante tocara voluntariamente esa zona al acusado, porque ella decía que sí, que le había cogido su mano para tocarle y él decía que era ella la que le había tocado. Eso con los hechos probados no ha quedado acreditado porque realmente con las cámaras no se ha podido ver. Y aquí han tirado por la tangente, por la calle del medio, que dicen que en el medio está la virtud y eso es lo que han hecho los jueces de la audiencia. Entonces, sigue diciendo que tras haber acordado con la señora denunciante sobre las 3:42, se fue Dani al reservado y accedió a su interior y 2 minutos después accedió la denunciante. Eso, hasta ahí, todo correcto. Bueno, una vez allí, sin que conste acreditado ni que el acusado introdujera su miembro en la boca de la denunciante, ni ésta accediera voluntariamente a practicarle determinada práctica de índole íntimo, el acusado pretendió tener relaciones de carácter íntimo, amoroso, por la zona que ya sabemos las mujeres que tenemos y por donde damos a luz, para lo que, haciendo uso de su fuerza, la tiró al suelo, golpeándola, y la señora denunciante con las rodillas se dio en el suelo. Bueno, la víctima solicitó al acusado que la dejara marchar, que quería salir, no permitiéndoselo al procesado, y la víctima, al encontrarse en esa situación, en este pequeño aseo sin posibilidad de salida por impedírselo el señor Alves, y ante la actitud violenta que éste mostraba, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a sentir que le faltaba el aire dada la situación de angustia y terror ante lo que estaban viviendo. Lo que está describiendo aquí la sentencia es miedo ambiental, violencia ambiental, que ella no supo reaccionar. Dice que tampoco ha quedado acreditado que Alves tratara de practicar relaciones orales a la señora denunciante, levantándola del suelo y colocándola en el lavamanos de espaldas a él. Básicamente han creído la mitad de lo que estaba diciendo la denunciante, para que lo entienda la gente, y ahora os explicaré por qué. Dice que utilizó fuerza física, venciendo con ello la posición de la denunciante, la colocó, consumó la relación de carácter íntimo hasta el final, porque hay restos biológicos dentro de ella de Dani Alves, que no usó preservativo y encima no hubo consentimiento. Y que a las 4 de la mañana el procesado, Dani Alves, salió del aseo dejándola allí a la víctima y se dirigió hacia su mesa, donde cogió su copa y se alejó hacia otra mesa distinta. Unos segundos después halló la víctima, que se dirigió hacia su prima y le pidió marcharse del lugar, ambas sin despedirse de Dani Alves, pero sí de su acompañante. Aquí han cogido un popurrí, han hecho un corta y pega para intentar justificar lo injustificable. Al caminar hacia la salida de la discoteca, la víctima rompió a llorar por lo sucedido, siendo atendida por personal de la discoteca,
que activaron el protocolo de agresiones íntimas, mientras el personal de la discoteca atendía a la víctima llorando en el pasillo de la salida de la discoteca. El señor Alves y su acompañante abandonaron la misma con rapidez a las 4:06, cruzándose con la señora denunciante y su amiga en dicho pasillo, y sin dirigirle palabra alguna ni a ella ni a sus amigas. Bueno, a esta señora se la llevaron al hospital en una ambulancia, hicieron el reconocimiento, le tuvieron que coger muestras, ropa también de la víctima, el estudio que se hizo de todo eso, y le tuvieron que administrar un tratamiento profiláctico, obviamente, para ver si no, por si había tenido riesgo de coger alguna enfermedad de carácter de transmisión íntima de mayores de 18 años, para que la gente me entienda. Bueno, dice que hay una lesión en la rodilla consistente en una escoriación de 2 por 1 centímetro a nivel inferolateral de rodilla izquierda con 3 esquimosis adyacentes, la mayor de 1 centímetro de diámetro, restando como secuela una cicatriz, según informe del médico forense, que precisó de una sola asistencia facultativa para su curación. Por eso es un delito de lesiones. La cicatriz, lo de la rodilla. Bueno, dicen que tiene sintomatología de tipo ansiosa, depresiva, que tiene somatizaciones, que tiene un trastorno de estrés postraumático, y aquí te lo dicen, te lo explican a nivel psicológico, pero vamos a ir un poquito, porque eso ya no, con que sepáis que es un trastorno de estrés postraumático bastante serio por una situación de mucho estrés y mucha angustia vivido, pues obviamente necesitará tratamiento psiquiátrico durante mucho tiempo. La víctima presenta sintomatología postraumática activa y con indicadores psicométricos significativos, o sea que los informes médicos que acreditan que esta persona ha sido víctima de una agresión y de una situación muy traumática son todos positivos. Aquí tenemos una prueba fehaciente, pero bueno, no se encuentran indicadores característicos de disfunción, desadaptación, cosas a nivel psicológico. Bueno, ahora la sentencia empieza a resolver sobre las cuestiones propiamente dichas del caso. Dice que no hay una vulneración del derecho de defensa porque, según lo que dice el juez, y eso consta en los autos, dice que se debería haber comunicado inmediatamente, según la defensa, a la autoridad judicial el delito y presunto autor del hecho delictivo al amparo del 118 del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se tenía que informar al señor Alves para que pudiera haber ejercitado el derecho de defensa desde un primer momento. Ese derecho de defensa lo podría haber ejercido si realmente se hubiera quedado allí en la discoteca después de lo que pasó, porque tuvo que ver a esta chica, la tuvo que ver sí o sí, básicamente. Si realmente todo eso está grabado, y dicen aquí que está grabado, eso tendría que haber visto cómo estaba. Y había estado con ella ni hacía 5 minutos en un reservado, por el amor de Dios. Pero bueno, dice además, pues eso, que no ha tenido acceso desde un principio a los autos íntegros, y aquí hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que hay nulidad de actuaciones si no se tiene acceso a todos los atestados, lo que pasa que en prácticamente habitual no se tienen, y dice que solo recibió del juzgado un atestado ampliatorio que acordaba el desarchivo de la causa y reapertura de las actuaciones una vez que ella puso la denuncia. Porque esto, obviamente, hay un parte de lesiones, pues el propio hospital lo va a remitir directamente al juzgado, pero hasta que no haya denuncia y no se sepa quién ha sido el autor de los hechos, pues obviamente se archiva provisionalmente hasta que se haya habido el autor, haya otras pruebas que indiquen que se puede iniciar una investigación, porque si no sabes por dónde tirar y el autor es desconocido y no hay denuncia, pues obviamente lo archivan provisionalmente, pero se puede reabrir, que es lo que hicieron aquí, reabrir las actuaciones. Y además dicen que hay un CD con más de 20 horas de grabaciones, que no sé qué CD será, porque bueno, dice que cuando se fue detenido su cliente, se le entregó a la defensa parte de la causa, conteniendo algunas frases tachadas o con típex, y teniendo menos de 2 horas para instruirse y hablar con su defendido. Todo lo que se dice en un juzgado o en un procedimiento hay que acreditarlo. Tú puedes decir muchas cosas que si no lo has dejado por escrito no te van a dar la razón.
y dice que no fue hasta después de su declaración judicial cuando se hizo la entrega de las grabaciones. Pues por eso mismo, la cuestión previa dicen que se desestima. ¿Por qué? Porque le explican que el delito de agresión sexual es un delito semipúblico, que es preciso que exista la denuncia de la víctima y que ella no denunció hasta el día 2 de enero, con lo cual, aunque llegara antes el parte de lesiones al juzgado y después la denuncia, pues obviamente si no había denuncia en ese lapso de tiempo se archivó la causa hasta que llegaron nuevos indicios que acreditaran la existencia de un ilícito penal y además ya se supiera quién había sido, qué gestiones se podían hacer para localizar al autor de esos hechos y quién era la víctima. Y por eso se reabrió la causa. Porque ahora la gente me va a decir, mucha gente va a decir que directamente que por qué archivaron y luego reabren, que aquí eso no, pues sí, esto está muy bien hecho. Bueno, dicen que tras recibir la comunicación se ordenó que fuera visitada por el médico forense y además, pues eso, tenía que ser denunciado este señor para poder seguir adelante. Bueno, hace alusión a determinados autos de instrucción y además le explica que también estaban esperando a que los Mossos de Escuadra aportaran las grabaciones del local y además que el 16 de enero entró en el juzgado atestado ampliatorio con todas las informaciones, declaraciones y todas las gestiones que habían hecho los Mossos de Escuadra para intentar resolver este caso. Bueno, bueno, que te lo ponen literalmente en la sentencia. Pues esto pasó el día 16. El día 20 de enero presentan en calidad de detenido al señor Alves y dicen que según los Mossos de Escuadra que han declarado en el plenario, es decir, en el juicio, la defensa de Dani Alves estuvo informada desde el minuto 1 de que las actuaciones se seguían contra él. Esto contradice lo que salió en los medios de comunicación diciendo que le habían engañado y que le habían dicho que era otra cosa y resulta que cuando vino aquí era una cosa diferente. Aquí en el juicio los Mossos de Escuadra dijeron que habían informado a la asistencia letrada de ese momento de Dani Alves de que estaba siendo investigado y por los hechos por los que estaban siendo investigado. Y además dice esta señora, que es la instructora del atestado de los Mossos, que desde el primer oficio que se hizo al juzgado, pues que claro, ya se sabía por la abogada que este señor estaba siendo investigado. Y además dicen que el atestado lo presentaron, cree que fue 10 días después porque estaban haciendo gestiones y que en ese tiempo contactaron con la letrada de Alves. Incluso se presentó en comisaría el día de la declaración policial de la víctima, es decir, tenían conocimiento de qué se le estaba imputando y tuvo también conversaciones telefónicas con ella. También le pidieron a ella los datos del denunciado y su acompañante y al mismo tiempo intentaban saber qué día podría ir a la comisaría. Las gestiones eran para que se presentara delante de la unidad, con lo cual eso de que le estaban engañando no es verdad, porque incluso si se presentaron cuando estaba declarando la víctima, obviamente estaban enterados desde el minuto 1. También dice que hay correos electrónicos aportados por el Ministerio Fiscal que ponen de manifiesto la letrada del señor Alves. Madre mía. Dice que se pone en evidencia que la letrada del señor Alves estaba en contacto con la unidad de policía, habiendo intercambiado al menos desde el 11 de enero del 2023 correos electrónicos con esa unidad y con los otros letrados que asistían al señor Alves. Con lo cual, esa parte de que lo habían engañado realmente era absurda y realmente sabían de lo que se le estaba acusando. Con lo cual, eh, esa afirmación ha quedado desvirtuada. Y además dicen que no consta en la causa que se le denegara la personación de la procuradora en nombre del investigado. Cuando uno es investigado, principalmente que tiene que tener es abogado. En fase de instrucción es abogado. El procurador es una vez abierto el juicio oral. Obviamente se puede tener procurador, pero no es estrictamente necesario. Y no puedes ir a un juzgado y decir, yo me voy a personar porque para eso te tiene que firmar
el cliente que te designa como abogado y procurador o darte un poder notarial para que te represente. Dice que no se ha producido una investigación al margen del investigado. Al día siguiente de los hechos viajó a México y que no se ha vulnerado ningún derecho sobre esta persona. Además dice que según lo que dice la abogada de la defensa, de que no tuvo tiempo para conocer el contenido de la causa, lo dice la letrada actual de oídas, por cuanto no fue ella la que asistió al detenido, fue otro letrado, desconociéndose si para su anterior letrada o letrado el tiempo del que dispusieron fue suficiente. Esto es que al juez le ha mosqueado mucho esta afirmación y dice que en cualquier caso, si no era así, podría haber solicitado al juzgado más tiempo, cosa que no consta que se hiciera. Es decir, están buscando todas las maneras de intentar salvar a Alves y el juez que ha hecho la sentencia al ponente, obviamente este argumento no le ha hecho muchísima gracia. Bueno, dicen también que respecto a lo del TIPES, estas son únicamente las referidas a los datos personales de la denunciante y de los testigos, de los que sí podía leerse sus respectivos nombres o el cargo que ocupan y en calidad de que declaraban, por lo que su desconocimiento no provoca indefensión. Obviamente hay determinados datos de carácter personal que se tienen que tener bajo el secreto de sumario, que digo yo, que no es secreto de sumario, pero es secreto de las comunicaciones. Y viendo lo que iba a pasar en este caso, no me extraña que hayan tapado los datos personales. Dicen que no ha lugar a una nueva pericial psiquiátrica, que según el Estatuto de las Víctimas hay una serie de derechos que dicen que no se puede someter a excesivas pruebas a la víctima innecesarias y reiterativas y que se permitió a la perito de la defensa acudir a la pericial que se le hizo por el forense del juzgado y fue cuando lo hicieron el día 13 de junio. Y además el reconocimiento forense de la denunciante también se hizo el 13 de junio. No se denegó la asistencia del perito y además en un escrito, es que de verdad, que haya cambio tanto de abogado, a este hombre le ha perjudicado más que beneficiado. Dice que hay muchos escritos que no se corresponden con lo que dice uno y con lo que dice otro. La abogada de ahora dice una cosa y los abogados que han ido haciendo cosas en la causa pues han llevado otra vía totalmente diferente. En el plenario ha declarado la doctora Navarro, que ha manifestado que estuvo presente en la exploración psicológica junto con la doctora Mateu, es decir, la psicóloga de la parte de la defensa. Y dice que no pudo preguntar adecuadamente lo que le hubiera deseado por no tener un conflicto delante de la víctima con la señora Mateu. Y además dice que se dio por satisfecho este trámite porque, como se ha dicho, se solicitó por la defensa de Dani Alves que se recabara del informe forense el informe sin que en ningún momento interesara nueva pericial o ampliación de las facultades de la señora Navarro en la exploración. Por eso digo que una de las causas que conlleva que este señor haya sido condenado es el cambio de letrado y el cambio de la defensa, de la línea de defensa argumental y de llevar el procedimiento desde un inicio un único letrado, porque no todos los letrados tenemos la misma manera de pensar y de enfocar los temas, y aquí los cambios de abogado lo único que han hecho ha sido perjudicarle, porque una dice que no ha tenido tiempo y que se le está privando de su derecho, y otro exigía que se hicieran las cosas ya, porque si no, ya había dilaciones indebidas intentando buscar una atenuante analógica de dilaciones indebidas, porque en este caso dilaciones no ha habido ninguna y realmente era para rebajar la pena todo lo posible. Pero bueno, esto es cosa de cambiar tanto de abogado. Dice que en referencia a lo de la existencia de un juicio paralelo, y aquí yo veo que están un poco quemados los jueces con este tema, dice que estos ataques a la presunción de inocencia no tienen consecuencias dentro del proceso, lo dicen en latín, pero yo os lo voy a traducir, dentro del proceso, sino que deben ser prevenidos o en su caso reparados desde el ámbito de la protección del derecho al honor. Si tienes algún problema, vete y pon una demanda por vulneración del derecho al honor y la intimidad personal y familiar.
Y respecto a las filtraciones, dice que este tribunal los lamenta, tanto en este caso como en otras causas, y lamenta asimismo la existencia de los denominados juicios paralelos. Pero ello no supone la nulidad de la instrucción, no siendo tampoco el trámite del artículo 627 el mecanismo a través del cual debe corregirse estas filtraciones, porque no tienen incidencia directa en la causa. Y dice que en virtud de los propios documentos aportados por la acusación particular al inicio del acto del juicio oral, la existencia de un juicio paralelo, así como las filtraciones, podrían también ser atribuidas al propio entorno del acusado, que obviamente filtró cosas que no tenía que filtrar a la prensa, en medios de comunicación, en redes sociales, para generar la expectación y poder aplicarse una violación de derechos fundamentales que conllevará la nulidad del procedimiento, pero le ha salido mal. Dice también que hay una, respecto a la lesión al juez imparcial, también la desestima y dice, empieza a hablar de los autos y de las providencias que ha habido y dice que la juez de instrucción ha sido, según la defensa, parcial en la instrucción del sumario, perdiendo su posición de neutralidad y además dice que eso perjudica a su cliente, pues le contesta la Audiencia Provincial de Barcelona, dice que no hay imparcialidad porque, en primer lugar, no ha recusado a la juez instructora, no ha dicho usted no puede enjuiciar el tema porque no tiene imparcialidad, porque además esta señora no tenía interés directo o indirecto en la causa, no ha señalado de qué manera ha perdido la juez instructora la imparcialidad, en qué resolución se ha plasmado la imparcialidad de esta, la imparcialidad, no, la parcialidad de esta señora, y además dice que solamente lo alega por una negativa a que la víctima fuera conjuntamente visitada por un perito designado por la defensa. Eso no es ser parcial, eso es cumplir directamente la legislación tal y cual está. Las reclamaciones, siempre lo digo, al maestro armero, a Pedro Sánchez, que últimamente lo llueven por todas partes. En fin, dice que hay ausencia de interés personal en el resultado del procedimiento, más allá de la satisfacción de la realización de la justicia. Eso es lo que tiene que hacer un juez. Bueno, explica lo que es la instrucción, la sentencia es bastante extensa y dice además que los jueces de instrucción tienen que ser proactivos en relación con la causa que instruyen, sino que se haya podido vulnerar un derecho de defensa sometido a la causa de manera que no haya podido corregirse a través del régimen oportuno de recursos. Es decir, tiene que hacer todas las actuaciones que sean tendentes a esclarecer los hechos y si tú dices que no es imparcial, tienes que acreditar qué derecho fundamental de defensa te ha vulnerado y la causa que genera la no imparcialidad de la juez y lo tienes que hacer a través de los correspondientes recursos para que sea el Tribunal Superior el que realmente te diga si hay violación de derechos fundamentales o no y si hay causa de abstención o de recusación en el caso de que no se abstenga voluntariamente la juez. Y para eso hay unas causas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Normalmente cuando hay alguna causa de abstención y tú lo dices, yo lo he hecho en la sección de la Audiencia Provincial de Zaragoza, se abstienen y una de ellas es haber conocido o haber tenido relación con la causa que se tiene que enjuiciar o tener interés, ser amigo o marido o íntimo de alguna de las partes o del acusado. Esas causas se supone que no puedes enjuiciarlas y tienes que abstenerte. Y si no te abstienes, te ponen una recusación y lo resuelven en la audiencia. Entonces, también dice la sentencia, pero hay que tener mucho ojo porque si la pones y no hay causa, luego puedes tener problemas no legales, sino de otro tipo que te cojan tirria en la práctica, ¿vale? Bueno, dice que no consta en la causa por cuanto no aparece ninguna diligencia de instrucción que haya solicitado la defensa y que no se haya practicado o que no haya podido completarse con alguna otra pincelada del cuadro indiciario que se eleva a la sala y de ahí que la representación procesal del señor Alves
no solicite la revocación del auto de la conclusión del sumario para la práctica de alguna de ellas, sino en general el archivo de la causa. Esto está mal hecho, porque si tú consideras que hay alguna prueba que lo has solicitado durante la fase de instrucción y no se ha llevado a cabo, no han acordado su práctica o te la han denegado y tú consideras que es necesario para que se celebre el juicio oral con todas las garantías, hay que hacer un escrito diciendo que revoquen la conclusión del sumario, que revoquen el auto de conclusión del sumario, solicitando las pruebas que había solicitado ya en la fase de instrucción, porque esto se instruye en un juzgado de instrucción, pero se va a enjuiciar en la audiencia y son la audiencia, una vez que hay auto de conclusión del sumario, cuando decide cuándo se va a realizar el juicio. Si tú recurres ese auto de conclusión y solicitas las pruebas, obviamente te las van a conceder o no, pero realmente ya has demostrado que no tienes la misma capacidad de defensa de exigir la realización de pruebas que pueda tener la acusación particular o la acusación del Ministerio Fiscal. Con lo cual, el auto de conclusión del sumario, si no estás conforme, hay que recurrirlo siempre, por defecto. Bueno, también habla sobre el exceso de los escritos de acusación, aquí es cuando se lo pone a explicar, que es un poco largo, que dicen que los escritos de acusación no puede apartarse de la esencia de los hechos contenidos en el auto de procesamiento, que es lo que os he dicho, o el auto de acomodación al procedimiento abreviado, eso es cierto, pero también le dice que lo que se delimita es el marco normativo posible que debe formularse. Es decir, si a ti te van a enjuiciar por un delito de asesinato, obviamente, pues puede ser dentro de ese capítulo, homicidio o asesinato. No te pueden juzgar por lesiones leves. Hay que tener en cuenta el escrito de acusación y no te pueden condenar por otro delito. Pero, por ejemplo, si te van a condenar bueno, se piden un delito de homicidio y eso ya se tramita porque se suele recurrir siempre porque dicen que es vulneración del principio acusatorio. Si a ti te estén enjuiciando por un delito de homicidio y terminas condenado por un delito de asesinato porque en sala se llega a acreditar que ha habido ensañamiento o alevosía o precio, recompensa o promesa, el abogado de la defensa va a decir que se ha violado el principio acusatorio, pero realmente no se ha acusado porque se ha acabado con la vida de una persona y eso es lo que van a resolver las instancias superiores. Los abogados de la defensa siempre vamos a tener que sacarle pelos a una calavera para que la gente lo entienda. Y además dice que los hechos punibles que resulten del sumario es perfectamente válido y explica que eso está en el artículo 651 primera de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Le anda un repaso a la legislación impresionante. Bueno, entonces, también dice que respecto a celebrarlo a puerta cerrada, el juez o el tribunal puede acordar que no haya publicidad de las sesiones o de alguna de las sesiones a petición de alguna de las partes y se celebra a puerta cerrada, como cuando, por ejemplo, estamos en menores, que el fiscal siempre pide que la celebración de las vistas de menores sean a puerta cerrada para preservar la intimidad del menor. Y también dice que la repercusión mediática suscitada por este tema hace necesaria que determinadas cosas no sean a puerta abierta, que sean a puerta cerrada, que no haya publicidad para garantizar la intimidad de la víctima y todo eso, que no se garantizó porque está en TikTok y en muchísimos medios, porque la familia de Alves, no contenta con lo que había pasado, pues la siguió, la grabó y subió todo lo que estaba haciendo la chavala a las redes sociales y por eso hay un procedimiento de revelación de secretos, entre otros delitos que seguramente le habrán denunciado por varios delitos, no solamente por revelación de secretos. Bueno, dice que además el Estatuto de la Víctima, que existe un Estatuto de la Víctima, prevé que se evite el contacto visual con el agresor, que se declare detrás de un biombo, que no se pueden hacer preguntas sobre la vida. Es que le da un repaso a toda la legislación para justificar
la sentencia, que es alucinante, que además dice que no se puede preguntar por relaciones y preguntas de la vida privada de la víctima y dice que además los medios de comunicación que siguen esta celebración lo pueden seguir, pero que cuando ellos digan van a tener que cerrar las cámaras y el micro y no difundir ni una sola imagen ni sonido. La grabación de la declaración de la denunciante se sigue diciendo que está bien hecho, que sea con la voz distorsionada, la imagen pixelada, para evitar que se pueda filtrar la imagen, su voz o que realmente dice que se acuerda la declaración de la denunciante se realice garantizando que no haya confrontación visual con el acusado mediante un biombo para que no se sienta cohibida. Bueno, pues entonces todo esto empezamos ya con la valoración de la prueba y básicamente dicen que la prueba se asienta principalmente sobre la declaración de la víctima y que hay unos hechos periféricos como las lesiones que corroboran que ha habido una agresión, restos biológicos u otros indicios poderosos. Pero es que dice que no es necesaria la existencia de lesiones para la comisión de un delito de agresión sexual, ni siquiera la existencia de restos biológicos. Pero es que aquí tengo que decir que la valoración de la prueba es libre, es la juez o los jueces que están realizando el acto del juicio oral los que van a valorar la prueba bajo los principios de contradicción y mediación y oralidad. Y el Tribunal Superior al que van a recurrir todas las partes, porque aquí van a recurrir todas las partes, no puede hacer una libre valoración de la prueba salvo que sean contrarias a la sana crítica, sea arbitraria, injustificada, irrazonable o contrario a la inteligencia de un buen padre de familia, para que me entendáis. La sana crítica, una persona medianamente inteligente, que sea una barbaridad, que sea una cosa escandalosa, entonces el Tribunal Superior sí que podría intentar modificar un poco la valoración. Pero realmente la valoración de la prueba la tienen ellos y esto no lo va a mover ni el apuntador. Ya lo pueden recurrir todas las partes, que la valoración de la prueba está hecha en primera instancia, en la audiencia provincial. Dice que la declaración testifical en el acto del juicio de la víctima, conjuntamente con otras pruebas, corroboran su relato, eso lo dice aquí, y dice que el núcleo esencial es la declaración, con unas particularidades, no la han creído del todo a la víctima, aunque dicen que ha sido coherente y especialmente persistente a lo largo de la instrucción, sino también en el plenario sin que se evidencien en el interrogatorio la concurrencia de contradicciones relevantes en relación a lo previamente declarado en instrucción. Pero dice también que ya advertimos que algunas de las manifestaciones de la denunciante no se compadecen con el resto de las pruebas practicadas. Posteriormente, analizaremos el alcance de esas injerencias o incoherencias. Bueno, se basa en los parámetros de valoración de la credibilidad subjetiva, es decir, que no haya ningún ánimo espurio de venganza o intentar sacar dinero. El análisis de la credibilidad objetiva, que haya coherencia interna, que sea razonable y lógico lo que esté contando y que haya persistencia en la incriminación. Sigue hablando de sentencias, dice que hay declaraciones expresadas por la víctima, se trata de una persistencia valorable, que es reseñable, que no le consta que existía ningún ánimo de venganza ni móvil espurio de la denunciante contra Alves, que el modo en que se denunciaron los hechos también lo tienen valorado, lo que se grabó por las cámaras de la discoteca Satoni de lo que grabó el policía también se tienen valorado. También habla de que no había interés económico, que por eso tampoco hay subjetividad en la declaración y que con anterioridad a la celebración del juicio la defensa había ofrecido 150.000 euros y ella no quiso hacer uso de ese dinero hasta que hubiera sentencia. Si se resultaba condenado, pues obviamente como responsabilidad civil le correspondían, pero mientras tanto no quiso coger ese dinero. Bueno, están hablando y siguen hablando y siguen hablando. eh, la cogía de la mandíbula y le empezaba a dar bofetadas. Ella le decía que eran unas cosas muy subidas de tono.
sabe que él cerró la puerta, pero quien entró. Hay contradicciones en esta declaración de la víctima. Dice que notó una actitud de superioridad o prepotente, que le dijo es que no sabes quién soy. En el momento en el que ella se puso detrás de ella, le cogió su mano y se lo puso ahí, cuando en los hechos probados no ha quedado acreditado. Esta versión no la han creído. Y dice que le empezó a hablar en portugués y no la creen, no la creen. ¿Vale? Dice que la denunciante en su declaración en el plenario ha manifestado que no recuerda todo, sino momentos puntuales y que le vienen flashes. Y también tengo que decir en este caso que si está bajo un síndrome de trastorno de estrés postraumático, esta actuación es muy normal, porque a nivel psicológico, aparte de que estará con medicación, cuando una persona tiene un trauma de estas características, puede ser que vea flashes y que tenga lagunas durante algunos episodios que ella esté recordando, y tenga lagunas porque lo que le ha pasado, su mente realmente ha intentado borrarlo y le vendrán flashes, que la gente no sabe que el cerebro, cuando te pasa algo muy traumático, suele tender a borrarlo para poder subsistir, para que no estés toda la vida sufriendo por eso. Y eso lo dicen los psicólogos y los psiquiatras. No me lo estoy inventando yo. Bueno, dice que decidió denunciarlos al llegar a casa y contárselo a su madre. Esto tampoco se había filtrado en los medios de comunicación. O sea, que denunció no por lo que le dijo la policía, la amiga y la prima, sino porque lo habló con su madre y junto con su madre consideró que tenía que denunciarlo. El acto se produjo sin medios profilácticos y recibió tratamiento psicológico y psiquiátrico. Empieza a hablar de los peritos de la defensa, los peritos de parte del juzgado, los peritos imparciales del juzgado. Y dice también que tampoco cuenta con detalle lo que ha ocurrido a nadie. Y luego ya empieza con las pruebas respecto en la sentencia, a ver qué dice de las pruebas. Dice que se basa en la información que nos aportan los testigos, con las iniciales, los camareros que servían en la zona VIPs, las cámaras de seguridad del establecimiento, y que Alves, según uno de los camareros, sabía que había una suite. Además dicen que se puede apreciar, según las cámaras de seguridad, que esta parte sí que me la he leído bastante bien, que a las 3:28 de la noche el interés del acusado se empieza a centrar en la denunciante. A las 3:28, Alves empieza a centrarse en la denunciante. A las 3:29, un minuto después, el acusado le toca los glúteos a la denunciante. A las 3:32 sigue hablando, bailando con el acusado, y le toca nuevamente los glúteos. Y tras ello, la denunciante sigue bailando y se da la vuelta nuevamente, bailando unos segundos de espaldas al acusado cerca de él. Luego, a las 3:38, el acusado se lo vuelve a tocar, los glúteos, y a las 3:40 se observa lo que en el acto del juicio oral se ha denominado perreo, que ese tribunal aprecia que se trata de una ligera aproximación, ligera dice, manteniendo en la posición recta la zona posterior de la denunciante a la zona anterior del acusado, puesto que no se puede observar desde la cámara. Tampoco se puede llegar a saber si hubo contacto efectivo en la zona íntima. No se ve en la cámara. Y dice que no hemos apreciado que la denunciante tocara con su mano las partes genitales del hombre. Luego dicen que a las 3:42, con 40 segundos, el acusado se retira hacia la suite donde está el baño, y 2 minutos más tarde, 2 minutos no, minuto y medio, a las 3:44:15, la denunciante acude al baño de la suite. Contrastando la versión de la denunciante con lo registrado en las cámaras de seguridad, podemos concluir que no coinciden las versiones. Entonces, ¿a quién tenemos que creer? ¿A las cámaras de seguridad o a la chica? Porque realmente a lo mejor ella no quería decir lo que realmente había pasado antes de entrar en el reservado, porque nadie la iba a creer, porque se decía que había pasado todo esto con anterioridad a entrar en el reservado. Nadie la iba a tener en consideración, y que efectivamente a lo mejor sí pudo haber una agresión de puertas de la suite para adentro y fuera todo consentido. Entonces,
Aquí ya tiene una baza la defensa porque dice que la denunciante no está diciendo la verdad. Y si no está diciendo la verdad en hechos anteriores a lo que realmente ha declarado que pasó en el baño, obviamente no le van a dar ningún tipo de validez a lo que pueda decir. Por eso es importante decir siempre la verdad. Aunque teniendo en cuenta a las feministas y a las leyes del solo sí es sí, que aquí también lo pone en verde, que también hacen referencia a esa ley, realmente no todo lo que pasará de puertas para afuera no debería de interferir de lo que pasará de puertas para adentro, porque si hay indicios de que ha habido una agresión de tipo íntimo que no ha sido grabada, todo lo que haya pasado anteriormente, no se tendría que tener en cuenta. Pero esto de que se haya contradecido lo que estaba declarando ella y lo que ha quedado grabado en las cámaras de seguridad no la beneficia para nada. Entonces, dicen también que no parece razonable la versión de la denunciante conforme a que acudió a hablar con el acusado a la zona del baño por miedo a que después de la discoteca estos chicos pudieran seguirles y hacerles algo a ellas y a sus amigas. Esto tampoco se había filtrado a la prensa. Y además dice que parece un acuerdo previo de ir uno primero y otro después. Y no es coherente con lo que hemos observado en los vídeos, ni es lógico atendiendo a la cantidad de personas existentes en las discotecas, incluyendo personal de seguridad o la posibilidad de acudir a la policía al salir de la discoteca. No le están dando credibilidad a la versión de la víctima. Además, dice que la denunciante acudió voluntariamente a la zona del baño de la suite con el propósito de estar con el acusado en un espacio más íntimo. Aquí volvemos a la época de Pacheco, de que una mujer que consiente beber con un hombre consiente todo lo demás. Esta sentencia es la prueba de que volvemos para atrás. Y además dice que en el folio 148 y 149 y siguientes de la pericial videográfica y de reconstrucción de los hechos realizado por don Francisco Marco y que no ha sido impugnada, se ve eso mismo, es lo que estaba diciendo el abogado del que prescindió Alves porque no lo sacaban en libertad. El especialista en derecho, con el derecho penal y que le decía que había que hacer una pericial, aportarla y sacarlo de prisión y como no lo sacaron, obviamente este señor cambió de abogado indebidamente porque esta prueba es lo que le ha supuesto a él que no le pongan una pena de 12 años de prisión, la prueba que pidió el abogado del que ha prescindido. Y así que antes de prescindir de un abogado, aseguraros de que no estéis metiendo la gamba. Dice también que la denunciante, que ni la denunciante haya bailado de manera insinuada ni que se haya acercado a él, haya perreado, para que me entendáis, supone que prestara consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. No dices que no la crees, intentas quedar bien y por el camino del medio, pero me estás diciendo que todo lo que está diciendo ella no lo aportan, no lo corroboran las cámaras, que la versión que está dando ella desde antes de que se produjera la agresión no es verdad, ya queda acreditado, por lo cual todo lo que me haya contado después queda mucha duda de si es verdad o no. Bueno, y dice además que hay actitudes, incluso existencia de insinuaciones que no suponen dar carta blanca para que te agredan y explica que cada acto dentro de una relación, cada acto tiene necesariamente que tener el consentimiento y tienes que prestarlo individualmente para cada acto. Al final me veo haciendo un escrito, consiento estas prácticas, espérate que vamos por turno. Vamos a hacer esto primero, esto después y vamos tachando y te doy consentimiento, te doy consentimiento. Esta manera de redactar una sentencia y de entender el consentimiento en las relaciones es del todo absurdo. O hay consentimiento o no hay consentimiento. O hay consentimiento hasta cierto punto y no hay consentimiento hasta desde cierto punto. Bueno, pues dicen que en el ámbito de la credibilidad de la denunciante, esta sí se ve afectada, lo que nos lleva a preguntarnos si no entender ajustada a la realidad parte de la declaración, lo que permite
considerar que nada de lo declarado por la denunciante se corresponde con la realidad de lo ocurrido. No están creyendo a la víctima y todo por las grabaciones del abogado de Dani Alves, el informe pericial. Y además intentan justificar lo injustificable porque dicen que aunque esto sea así, que haya un desajuste entre la declaración de la denunciante, no saben si ha sido por un mecanismo de evitación de hechos, de intentar no asumir ella la culpa de lo que había pasado por colocarse en una situación de riesgo o por haber pensado que a lo mejor habiendo actuado de una manera diferente hubiera evitado estos hechos. Y dicen, para justificar la condena, que simplemente con eso de que no coincidan las declaraciones indubrio, pro reo, sí o sí, dicen que esto no afecta al núcleo esencial de la conducta que se atribuye al acusado, por lo que no nos permite privar de credibilidad el relato de los hechos referidos a la agresión de carácter íntimo inconsentida. Dice respecto de lo ocurrido en el baño, no podemos contrastar lo ocurrido con grabaciones de cámaras de seguridad alguna. La versión del acusado a la que debemos contraponer la versión de la víctima es de sostener que la víctima prestó su consentimiento a mantener ese tipo de encuentro íntimo y además esto también la ha perjudicado porque solo ha declarado a preguntas de su letrada, que al entrar en el baño ella empezó a desabrocharle los pantalones. Ha admitido que ha cambiado de declaración respecto de alguna anterior porque así creía que haría menos daño a su mujer. Y entonces se ponen a hablar de todo lo que está diciendo Alves y dicen que la primera manifestación de la víctima de que había sido obligada a hacerle una relación tipo oral a Alves para que la gente me entienda no ha acreditado que no fuera voluntaria, con lo cual no han creído a la víctima. Y menos porque dicen que la denunciante ha manifestado que él la bajó al suelo cogiéndole por la cintura, también de la coleta a la nuca y acercándola hacia él. Y además dice que ella se separaba la boca de su zona genital del hombre y dice que esta versión de la denunciante es que él le forzó para que ella se pusiera de rodillas golpeándole con el suelo y causándole la herida que consta documentada y posteriormente utilizó la violencia para obligarle a tener este tipo de práctica íntima. Luego dice que le ha preguntado a la defensa si se le practicó él, si ella le practicó a él este tipo de relación de carácter íntimo y la víctima en juicio dijo que no, cuando había restos de ADN de Dani Alves en la boca de la víctima, con lo cual, blanco y en botella, ¿vale? Blanco y en botella. De tal manera, también dicen, se ponen a hablar que hay en material genético del acusado en la saliva de la víctima, que dicen cómo se podría justificar, que si ha sido porque ha sido una cosa voluntaria, que luego dicen que puede ser que hubiera besos, que esta cosa a mí no me queda muy clara. No sé lo que me quieren decir, cómo puede haber restos de esa zona en la boca de la chica si no lo ha tenido dentro, básicamente en la boca. Lo que no te metes en la boca no deja rastros, obviamente, pero ella dice que no, y ella dice que no. En un primer momento dijo que sí, que la había obligado a hacerlo, y eso es lo que se filtró, y en Sara dice que no se practicó ese tipo de práctica. Bueno, dice que no consideran que se practicara de forma inconsentida en la víctima porque no queda suficientemente acreditado. Tampoco podemos tener por acreditado que el acusado cogiera el pelo a la denunciante, que la trajera contra su cuerpo y la obligara a llamarle mujer de buena vida, de mala vida, en diminutivo. Dicen que estos hechos serían anteriores a la consumación de la agresión y que además no ha quedado acreditado por ningún extremo más que por las manifestaciones de la denunciante que, como ya he dicho, se contradicen respecto a lo que dijo en un momento, lo que dijo en sala y las pruebas periciales y forenses.
Entonces, por eso no van a condenar a Dani Alves, por lo que pasó antes de llegar a completar la supuesta agresión. Dice que no hay corroboración periféricas que apunten a la versión de la denunciante en lo primero que os he dicho. Y que sí, sin embargo, sí que existen suficientes corroboraciones periféricas que apunten la versión de la denunciante en la agresión de carácter íntimo consumada, que todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Dicen que hay pruebas biológicas que constan en los folios 114 y 116. Te habla de los médicos que las han llevado a cabo. Dice que el acusado lo ha reconocido también en juicio, que hubo una relación completa con la denunciante, que hubo material genético dentro de ella sin ningún tipo de protección, y además dice que existen como corroboraciones periféricas las siguientes: la existencia de la lesión de la rodilla de la víctima, que a juicio de ese tribunal son producto de la violencia usada por el señor Alves para agachar a la denunciante y así colocarla en el suelo, lo que apunta más a un traumatismo, impacto, contusión y frotamiento. A esta conclusión llegan según el informe del doctor Fabré, que está más razonado que el perito de la parte de la defensa, porque dice que cuando una persona empieza a sentir dolor en una parte del cuerpo, la tendencia natural es a rectificar la posición que le causa dolor si puede evitarlo y no seguir con ese frotamiento que, además de una erosión, le produciría una escoriación. Y además dice, porque en una caída es solamente una rodilla la que se va a lesionar y no son las dos. Es decir, Alves está condenado por 2 rodillas con escoriaciones y heridas superficiales, para que la gente lo entienda, porque en eso se basa para darle credibilidad a que la agresión ha tenido lugar con violencia e intimidación, con no dejarla salir de allí y obligarla de malas maneras a tener una relación íntima. Y esa es más o menos el resumen hasta ahora de la sentencia. No creen a la chica, las pruebas desvirtúan su declaración anterior a entrar en el baño. Cuando entró en el baño, parte de la declaración ha quedado desvirtuada tanto por su declaración en plenario como por las pruebas, obviamente, que hay en los autos, y realmente no hubo un forzamiento para hacer determinada práctica de carácter íntimo. Y resulta condenado con 2 narices porque la víctima tenía 2 heridas en las rodillas, 2 quemaduras superficiales, escoriosis de quemazón de haber estado en el suelo haciendo lo que quisiera estar haciendo. Entonces, también tienen en cuenta el comportamiento de la víctima para justificar la condena, que tarda 2 minutos en salir del reservado tras irse Alves, que la cámara del pasillo la coge a las 4:17 y que además iba llorando, desmoronada, y que se abrazó a su amiga. Bueno, que se encontraba en shock, estuvieron escuchando lo que decía en la cámara, estaba llorosa, afectada, estado de shock, sin saber si denunciar o no, manifestando inicialmente su voluntad de ir a casa. Bueno, también ponen en relevancia la actuación del acusado, que dicen lo mismo que dijo el fiscal, que el acusado pasa a muy poca distancia de la denunciante y que tenía que haberlas visto, que no se paró, no se interesó por saber si le ocurría algo a esta señora con la que había tenido un encuentro de carácter íntimo, y dice literalmente la sentencia: no se interesó en saber lo que ocurría a aquella con la que había mantenido un encuentro sexual en el que ambos estaban disfrutando tanto, entre comillas. Ello permite a este tribunal concluir que el señor Alves era consciente de que había actuado en contra de la voluntad de la víctima y tenía interés por abandonar lo antes posible el local. Bueno, pues sigue hablando todo lo que están analizando. Dicen que no hay una pericial de las huellas encontradas en el reservado interior, que también lo pone de manifiesto la defensa, diciendo que las huellas no se correspondían con las posturas que decía la víctima que la había obligado a tener,
y el tribunal le dice que para saber eso lo que tenía que haber hecho era haber aportado un informe pericial, porque la misma policía no puede determinar la posición de víctima y agresor porque no se ha llevado a cabo ningún informe pericial. Bueno, entonces aquí viene cuando yo digo que esto tampoco es normal. Dice que le aprecian la circunstancia modificativa de reparación del daño y lo justifica porque este señor ya había metido en el juzgado una responsabilidad civil cuando fue requerido para ello de 150.000 euros, y entonces esa cantidad de dinero se puso a disposición de la parte perjudicada, de la denunciante, y ella no quiso coger ese dinero. Y dice literalmente: el hecho de que la acusación particular no haya querido que se le entreguen las cantidades consignadas, cuando en su escrito de conclusiones provisionales solicita la indemnización de 150.000 euros, no puede hacer decaer la atenuante. El dinero que reclama está a su disposición y no puede dejarse a merced de la denunciante por su voluntad el retraso del pago de la responsabilidad civil ni la aplicación de la atenuante. Además, lo valora únicamente como atenuante simple y no como muy cualificada, y además esto no estoy de acuerdo, porque una cosa es, aunque realmente el legislador dice que tú puedes reparar el daño con anterioridad a la celebración del juicio oral, es decir, hasta un día antes de que se celebre el juicio oral, tú puedes ingresar en el juzgado lo que te estén pidiendo de responsabilidad civil para intentar tener una atenuante. Yo considero que 150.000 euros para Dani Alves no supone demasiado esfuerzo reparador. Es que, de verdad, yo tampoco entiendo muy bien por qué se le ha aplicado, porque realmente eso es una forma de intentar evitar que no le embarguen sus bienes, porque cuando se abre pieza por responsabilidad civil derivada del delito y te dicen que tienes que consignar como fianza tanto para la responsabilidad civil, si tú no lo consignas y no haces caso en el plazo que te otorga el juzgado busca tus bienes y los embarga. Los decreta embargados y los puede subastar para poder hacer frente a la responsabilidad civil. Con lo cual, esto yo entiendo que no es una reparación, es una manera de intentar que no le embargaran los bienes y buscar una atenuante a una muy mala, y decir además que tiene que ser muy cualificada porque ha sido la acusación la que ha retrasado el pago de ese dinero y que es culpa de la denunciante. Vamos, básicamente todo es culpa de la denunciante. Respecto a la embriaguez, dice que no concurren las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de embriaguez, al no haber quedado acreditado en el plenario la afectación que el consumo de alcohol pudo tener en las facultades volitivas y cognitivas del acusado. Esto ya lo dije, no hay ninguna prueba que acredite que realmente ese señor iba hasta arriba de alcohol o de alguna otra sustancia. Lo que me diga un amigo no me sirve. Lo que se ve en las cámaras de videovigilancia de la discoteca es que este tío iba muy normal, no iba bebido. Los tickets de compra no sirven. El informe pericial que presentó diciendo que efectivamente había bebido, pero tenía sus capacidades volitivas e intelectuales normales y le hacían diferenciar perfectamente entre el bien y el mal, no supone que esta persona fuera borracha, y eso le ha perjudicado a él. Si hubiera presentado un informe diciendo que iba ebrio, iba como una cuba, como se dice vulgarmente, pues obviamente a lo mejor se le podría haber intentado luchar la atenuante de embriaguez. Pero por testimonios, por tickets, porque yo he ido y me he bebido tanto, me he bebido hasta el agua de los floreros. Eso no justifica que puedan aplicarte una atenuante o una eximente de embriaguez, porque eso hay que hacerlo en el momento. Y eso es lo que está diciendo en esta sentencia también la audiencia provincial. Y respecto a lo de la vulneración de derechos fundamentales como última atenuante analógica, es decir, que no está previsto directamente en el Código Penal, pero se puede aplicar por analogía, por similitud
porque tiene cierto grado de semejanza con otras atenuantes que sí que estén previstas en el Código Penal. La sentencia dice que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de defensa, por lo que tampoco es de apreciar ninguna atenuación de la responsabilidad criminal en este sentido, y que por otra parte no está contemplada en el Código Penal, ni en el artículo 21, ni siquiera por la vía analógica del punto 21.7. Entonces, termina condenando a Dani Alves a una pena de 4 años y 6 meses de prisión, a una libertad vigilada por tiempo superior a 5 años después de que salga de prisión, la prohibición de acercarse a la víctima, domicilio, lugar de trabajo u otros que estén frecuentados por la víctima, véase la discoteca Saturn, no va a volver a poder entrar a menos de 1000 metros, no poder comunicarse con ella por cualquier medio que ya os he dicho, de ninguna de las maneras, ni por persona interpuesta por un periodo de 9 meses, o sea, 9 años y 6 meses, ahí es nada. La responsabilidad civil de 150.000 euros por los daños morales, que además van a devengar los intereses legales de 576, que es el interés legal del dinero más 2 puntos, y además, si no recuerdo mal, y además condenan a Alves como autor de un delito leve de lesiones por las rodillas a la pena de 2 meses multa con una cuota diaria de 150 euros con la responsabilidad personal subsidiaria del pago de multa. Es decir, son 150.000 euros, la prisión, la libertad vigilada, prohibición de comunicación, la multa, que son los 108.000 euros, si no los paga son 2 meses, conlleva que se cambie la pena de multa por prisión, es decir, un mes de prisión efectivo por no pagar la multa, ya que perdidos al río, obviamente, en vez de 108.000 euros de multa, ya que me has metido en prisión, que un mes más, un mes menos, pues da igual, ¿no? Porque son 2 meses y si no lo paga, pues cada 2 cuotas no pagadas conllevan un día de ingreso en prisión. ¿Y mi valoración? Mi valoración es que aquí no se puede acreditar de ninguna de las maneras que haya habido una violación, que haya habido una agresión, puede ser no consentida, pero de ahí a que haya habido una agresión con violencia o intimidación, siendo que realmente las cámaras están contradiciendo lo que todo el mundo daba por válido, que era lo que todo el mundo había visto, la versión de la chica no es tan persistente en su incriminación, llegando a decir cosas que no casan con pruebas objetivas. A mí la credibilidad de ese testimonio me deja mucho que desear, porque si tú me dices algo y se ven las cámaras que me dices algo cuando vas a entrar a un reservado y sales así, yo puedo creer que eres una persona íntegra y que vas a decir la verdad. Pero si tú me estás mintiendo de algo que yo puedo comprobar que me estás mintiendo, obviamente no voy a darle tanta credibilidad a lo que pueda pasar de puertas para adentro. Que no puede explicar cómo tenía ADN de Dani Alves en la boca, negando que había hecho determinada práctica consentida o no con esta persona. Obviamente habría que ver con algún perito cómo es que encontraron esa cantidad de sustancia en la boca, cómo pudo haber esa transferencia. Y no me inventaré como unos lavadoras saltarinas, ni sustancias saltarinas, ni el duende de la chistera que hace así y te sale en la lengua algo que no has tenido en la boca, para que la gente me entienda. Entonces, yo no veo tan claro que realmente estemos ante un supuesto de agresión sexual. Considero que puede haber alguna cosa ahí que no han dicho ni él ni ella. ¿Por qué? Porque hay parte de la historia que no ha quedado acreditada, que está viendo que ella está mintiendo, y mi pensamiento es que una vez después de realizar lo que tuvieran que realizar ahí dentro, a lo mejor ella se arrepintió porque sintió dolor en las rodillas o le entró el pánico porque no había utilizado medios anticonceptivos y entonces le dio ese ataque de ansiedad. Pero realmente yo tengo serias dudas de hecho y de derecho
de que los hechos pasaran así. Y con lo que están diciendo en la sentencia, básicamente que no se corresponde las grabaciones de las cámaras con la versión que está dando ella y que además hay en sala ella ha dicho cosas que contradicen las pruebas periféricas que han sacado los médicos forenses, obviamente yo habría tirado por la tangente y habría dicho que en caso de duda a favor del reo. Es decir, haya habido o no haya habido, aquí hay muchas dudas y tendrían que haber soltado a Dani Alves y haberlo declarado inocente. Porque si es una agresión de este calibre y lo quieres enjuiciar por un delito de violación en esas condiciones, con esa violencia que se está produciendo según la declaración de la víctima, intentar justificar una mínima condena por un atenuante que bajo mi punto de vista no se tendría que haber aplicado, aunque la legalidad dice que se puede aplicar, pero siempre y cuando no se busque como medida para evitar tener una pena superior, sino como una medida para intentar bajar la pena y realmente no haber arrepentimiento, sino que intentar salirte con la tuya, como es muy sabido de gente que tiene mucho dinero, pues obviamente si lo quieres condenar y dices que hay indicios suficientes, lo tienes que condenar a una pena de entre 9 y 12 años y no a una pena de 4 años y 6 meses. Y si tienes dudas y ves que la denunciante no está diciendo la verdad y en la sentencia no están creyendo a la denunciante, están diciendo que no es verdad lo que está diciendo ella y que hay indicios periféricos de que no está diciendo la verdad con anterioridad a entrar en el servicio, obviamente, en caso de duda, a favor del reo, con lo cual tendrían que haberlo absuelto. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Es un poco largo porque la sentencia es muy larga. Lo he intentado resumir lo máximo posible, porque son cerca de 60 folios y obviamente me gustaría que me dejarais en los comentarios lo que pensáis, qué habréis hecho vosotros, cuál es vuestra opinión y si como yo pensáis que tendrían que haber absuelto a Dani Alves si no creen a esta persona o en el caso de creerla pues tendrían que haberle puesto una pena más dura. Nos vemos en próximos vídeos y que tengáis buenas tardes.